Ok. Buenos días, mis hermanos. Hoy nos toca el último capítulo de la primera carta de Juan y retomando lo, lo de los capítulos anteriores. Fíjense que durante toda la carta Juan nos manifiesta una condición espiritual y una práctica espiritual. Fíjense que cuando empezamos leyendo el capítulo 1 decía que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y luego nos dice que andar en la luz tiene un comportamiento, tiene una práctica. Entonces, estar en luz y andar en luz, uno es una condición, un estado espiritual, y andar en la luz es una práctica espiritual. Y en este capítulo 5 Juan de alguna manera congrega todo en Jesucristo. El practicar, andar en el cristianismo, nos incluso es una exhortación durante toda la carta, pero en este capítulo a que Jesús, todo se concentra en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el capítulo 1 dice, perdón, el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nuevamente, la comunión, una práctica espiritual. Dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Nuevamente, un estado espiritual y una práctica espiritual. Versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense que por lo menos en esta versión dice allí en el versículo 3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y el versículo 4 nos explica por qué. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso el cristianismo es una carga que para los que son nacidos de Jesús, para los que son hijos de Dios, es una carga fácil de llevar. Dice aquí que es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra fe. Y en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Me gusta incluso también como lo dice aquí el versículo 5 dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nuevamente, Jesucristo, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra fe. Entonces, hermanos, es la forma manifiesta en que nosotros podemos mostrar esta práctica espiritual es a través de la comunión y entender que esta comunión es manifiesta a través de esa práctica espiritual de los unos con los otros. Por eso es que se nos hace fácil llevar la carga porque estamos en esta comunión, estamos en esta coinonía y es parte del mensaje que Juan incluso nos dio al finalizar el Evangelio, que estuviésemos juntos, que Cristo quiere entrar, cenar contigo, también lo manifiesta en Apocalipsis. Él quiere una relación íntima con nosotros. Y es a través de esa relación, de esa práctica espiritual, eh, que esto nos es manifiesto a todos nosotros. Luego sigue el versículo 6 y lo voy a leer el 6 y luego me voy a saltar hasta el 11 para que, o por lo menos a mí se me hizo más fácil entender este paréntesis que hace Juan acá. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego empieza a desarrollar el versículo 7, 8, pero fíjense que él se queda ahí y el Espíritu es el que da testimonio y hace un punto y coma.
Y luego en el 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y después entonces entendemos por qué él escribe acerca de Jesucristo y del Espíritu Santo y del Padre en los versículos del 6 en adelante. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Me gustó incluso, para poder entender esta parte del capítulo, recordar cómo el hermano Alex, creo que fue el que dio el capítulo 1, nos puso en contexto de cómo y por qué Juan escribe la carta. Porque Juan les habla, yo les estoy hablando de Jesús, a Jesús al que yo vi, al que vi en la cruz, con el que compartí esos últimos minutos. Ese es el Hijo de Dios. Y, y esto nos lo manifiesta a nosotros, para que nosotros también creamos en Jesús como el verdadero, como el Hijo de Dios. Y, y nosotros entendemos esto sabiendo que si tenemos al Hijo de Dios, vamos a tener la vida eterna. Y porque Él congrega todo. Él es dice en primera de Juan también, Él es la propiciación por nuestros pecados. Fíjense que el versículo 13 dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas están escritas para nosotros, hermanos, para que sepamos que es en Jesús en que tenemos vida eterna. Fíjense que incluso lo tenía anotado aquí en la Biblia, porque mucha gente ha distorsionado todo el tema de la confesión de fe y un montón de cosas. Y fíjense que aquí, desde el versículo 6 en adelante, habla de que todo se congrega en Jesús. Jesús, el bautismo, eh, el Espíritu Santo, esa resurrección a vida nueva y la vida eterna que solo existe a través de Jesús. Él es el que conjuga todo. Y una cosa no puede existir sin la otra. Y por eso es que dice, todo da testimonio. Y eso es manifiesto hoy en día a cada uno de nosotros. Los versículos del 14 en adelante dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Fíjense que lo que nos deja este mensaje, buscar la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, porque si nosotros estamos vivimos, andamos en esta práctica espiritual que es la que nos motiva y nos insta Juan, es más fácil que nosotros pidamos las cosas y Él nos las dé y sean manifiestas, porque dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos buscar vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Fíjense que aquí hay una exhortación final desde el 16 y yo prácticamente está escrita en un solo bloque, pero yo la dividí en cada uno de los versículos. Pero dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Pero fíjense que el 17 y el 18 nos aterrizan un poquito más esta idea.
toda injusticia es pecado. Y el 18 nos lo aclara diciendo lo que nos motiva Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es nuestro deber practicar las obras de Dios, andar en su voluntad, andar en la luz. Estar en luz y andar en la luz son dos cosas diferentes. Una es como una fotografía, es un estado, ¿sí? Pero practicar, andar en la luz, eso tenemos nosotros que buscarlo para poder estar en la luz. Una depende exclusivamente de la otra. Entonces, el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si nosotros andamos en esta práctica espiritual, estamos más cerca de Dios. Y la promesa es que Satanás no nos va a poder tocar. Fíjense, el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No podemos perdernos, hermanos. Debemos ser diferentes, debemos entender cuál es nuestra naturaleza, porque dice aquí el versículo 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Cuando leemos en el capítulo 1, si bien podemos confesar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de los pecados, esto es manifiesto en los que andan en la luz, cuando nosotros andamos en esta práctica espiritual. El versículo 21 es pequeñito, pero tiene una importancia tremenda en todo este mensaje que Juan nos quiere decir. Porque dice, hijitos, guardados de los ídolos. Me gusta, como lo dice aquí, y yo lo voy a leer desde el versículo 20 en esta versión. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en la comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Fíjense que cuando nosotros leemos entonces este versículo descrito de esa forma y contextualizándolo, debemos guardar nuestro corazón, porque si Dios es amor, que es una de las cosas que están manifiestas también en el capítulo 4 de aquí de Primera de Juan, y dice que debemos amarnos los unos a los otros. Si nosotros amamos de corazón, no podemos permitir que nada entre a contaminar nuestro corazón, porque ahí es donde radica esa sinergia entre andar en la luz, estar en la luz, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tenemos, que hemos recibido. Estamos entonces en nosotros verdaderamente en esa práctica espiritual que Juan nos insta. Esa es la reflexión que Juan les quiere también dejar. No pueden permitirse estar lejos de la luz. Esta es la práctica a la que nosotros nos debemos, porque la gente nos conoce porque nos amamos los unos a los otros. Fíjense que la comunión, el congregarse, todo tiene mucho sentido cuando entendemos que debemos estar en una práctica espiritual constante. Vamos a orar, hermanos. Señor, adoradísimo y excelentísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por Dios Jesucristo, Señor. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él congrega todo, Padre Santo, y en Él
Nos justificamos, Padre Santo, en su sangre preciosa que nos limpia de los pecados. En esta mañana, Señor, queremos aprender lo que Juan nos intenta expresar, Señor, en tu palabra, para poder ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que el amor los unos con los otros, Señor, sea manifiesto, no solamente a los creyentes, Padre, sino a aquellos que aún no han creído en Jesucristo, Señor. Que puedan ver a Jesús en nuestras vidas, que podamos ser ejemplos, Señor, con nuestros actos, con nuestras palabras, Señor. Permítenos, Padre Santo, honrarte, Padre Santo, honrar ese sacrificio. Saber, Padre, que tu palabra es viva, es eficaz y que nuestra fe es la que vence, porque es nuestra fe basada en el Señor Jesucristo, basada en el Salvador, Padre Santo. Permítenos tener esa claridad, esa, ese objetivo, Señor, definido en nuestras vidas, sabiendo que Él es el que nos da la vida eterna, Padre Santo, sabiendo que esto simplemente es un tiempo de espera para estar en tu presencia por la eternidad, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por este momento, por esta comunión, Señor, que nos permite andar en la luz, que nos permite practicar tu palabra. Gracias, Padre Santo. Rogamos tu bendición para todos los hermanos, Señor. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.